Kilométricas colas de vehículos se forman en las estaciones de servicio de Caracas, donde se raciona el combustible. Estos venezolanos han tenido que trasnochar para obtener la gasolina enviada desde Irán. Se supone que la cola es para mañana, pero no nos dan seguridad de nada. Ha pasado que por lo menos mi papá ha venido y ha hecho la cola y no le surten. La escasez de combustible en Venezuela se ha agudizado. A pesar de que el país caribeño tiene las mayores reservas petroleras del mundo, su producción viene en caída libre por la grave crisis económica y política que sufre el país desde hace años, por la falta de inversión y también por las sanciones a las exportaciones de crudo impuestas por Estados Unidos. Tras el ingreso en aguas venezolanas del primero de los 5 buques petroleros iraníes cargado con 245 millones de litros de gasolina este sábado, la embajada iraní en Venezuela celebró con un tuit los fuertes y profundos lazos de amistad y hermandad entre Irán y Venezuela. La embarcación iraní fue escoltada por naves de la Fuerza Armada venezolana, como ya lo había anunciado esta semana el gobierno de Nicolás Maduro. Todos esos buques, cuando entren a nuestra zona económica exclusiva, serán escoltadas por naves, buques y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darle la bienvenida y decirle al pueblo iraní gracias, gracias por tanta solidaridad. La entrega acontece tras un cruce de amenazas entre Irán y Estados Unidos. Este viernes el gobierno venezolano denunció ante la ONU supuestas advertencias estadounidenses contra los buques iraníes. Teherán, por su parte, ha anunciado consecuencias si Washington impide la entrega de productos petroleros iraníes a Caracas. El presidente iraní Hassan Rouhani subrayó que su país se reserva el derecho a defender su soberanía y sus intereses nacionales. Según medios estatales, el resto de los 5 buques iraníes llegarán en las próximas horas a Venezuela. La flota transportaría en total más de 1,5 millones de barriles de gasolina y productos que serán utilizados por la petrolera estatal PDVSA. Expertos pronostican que el envío valorado en unos 45,5 millones de dólares no trae una solución sustancial a Venezuela, ya que podría satisfacer la necesidad de gasolina del país latinoamericano por apenas un mes. El gobierno venezolano recibe en aguas territoriales el primero de los 5 buques procedentes de Irán con combustible y aditivos para reactivar la industria nacional afectada por el bloqueo estadounidense en el marco de la política de cooperación entre ambos países. 5 tanqueros iraníes de nombre Clavel Fortune, Forest, Petunia y Faction, con capacidad de cerca de 1,5 millones de barriles de combustible, inician su arribo a la nación suramericana. Fortuna es el primero en hacerlo. La nación persa y el país bolivariano vienen fortaleciendo una relación en distintos ámbitos, principalmente en materia de energía y salud para la satisfacción de las necesidades de ambas naciones. Tanto Venezuela como Irán, países afectados por las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, han denunciado ante organismos internacionales como las amenazas del gobierno de Donald Trump contra ese acuerdo comercial entre 2 países soberanos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció que escoltará los buques iraníes desde su ingreso a aguas territoriales venezolanas hasta tocar puertos. Por otra parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela indicó que el país se registra un total de 1.010 casos de contagio por el COVID-19 y resaltó que 262 personas ya se han recuperado. Estamos en vivo vía llamada satelital cuando son casi las 9 de la noche, hora local venezolana. Queremos informar que en este preciso momento ya hemos entrado en aguas jurisdiccionales de Venezuela con el primer barco tanquero iraní, el Fortune o la Fortuna, de los 5 que vienen trasladando gasolina para el pueblo venezolano desde hace 3 semanas recorriendo el mundo. Luego que el patrullero oceánico, donde nos encontramos en este momento a bordo de la Armada Bolivariana de Venezuela, siglas Papa Oscar 13, saliera a las 5 de la mañana del territorio venezolano para encontrarse con los barcos iraníes en aguas internacionales y comenzar de esta manera la
misión de escolta que está en pleno desarrollo en este momento, como un gesto de agradecimiento al gobierno de Irán por parte del gobierno de Venezuela por su solidaridad y cooperación en momentos que Venezuela, al igual que el país persa, víctima del bloqueo impuesto por Estados Unidos, y la población venezolana está sufriendo las consecuencias, por ejemplo, con la escasez de combustible. Muy buenos días, estamos tratando de establecer comunicación con Estudio para reportar cómo ha sido el desarrollo de toda esta misión. Queremos saber si nos están escuchando hasta ahora. Tenemos muy mala señal, nos encontramos en alta mar y la señal se nos complica un poco. Barry, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Nos mostrabas imágenes en la madrugada y las compartimos con el pueblo venezolano de lo que fue el arribo Bueno, ya vale, a aguas venezolanas. Te comento rápidamente esta misión que tiene la responsabilidad de escoltar a cada uno de estos buques iraníes que ya comenzaron a arribar a aguas jurisdiccionales venezolanas a partir ya de este sábado. Comenzó hace aproximadamente 25 horas de navegación. Ya tenemos más de 10 horas de navegación en aguas jurisdiccionales nuestras. Este primer enganche o este primer contacto de comunicación con ese primer buque iraní se produjo a eso de las 2 de la tarde. Vía comunicación. Posteriormente, bueno, ya se realizó el enganche como tal e inició la operación de resguardo, de escoltar a cada uno de estos buques iraníes que, como ya hemos reportado a lo largo de toda esta misión, se ha venido realizando con lo que es los buques de la Armada Bolivariana, toda una operación coordinada por el Comando Estratégico Operacional. Asimismo, bueno, con todo lo que tiene que ver con la red y con la SODI de la Marítima Insular. Nos reporta a esta hora el vicealmirante jefe de la misión, vicealmirante Aníbal Brito, que toda la operación se ha desarrollado en completa normalidad. No se ha presentado ningún tipo de amenaza en alta mar, ni ninguna amenaza de que hayan estado cerca algunos buques estadounidenses cerca de los buques iraníes. Todo se desarrolló en completa normalidad, en completa paz, podemos decir, y compartir con todo el pueblo venezolano buenas noticias. Acaba de arribar a aguas jurisdiccionales venezolanas, ya nos encontramos específicamente a la altura del estado de Nueva Esparta con ese primer buque escoltado de buque iraní, buque Fortune, que trae el combustible para el pueblo venezolano. Es el primero de 5 que comenzaron a arribar. Recordamos también combustible para todo el pueblo venezolano y también insumos. Nos comentaba el vicealmirante que uno de esos buques trae insumos para reactivar la producción de gasolina en una de las refinerías más importantes de nuestro país, como lo es la refinería El Palito, ubicada en Puerto Cabello, Estado Carabobo, que es el destino final de cada uno de estos buques. Llegarán de allí y allí comienza la distribución de la gasolina. Nosotros a esta hora iniciamos la ruta de navegación. Estaríamos estableciendo un nuevo contacto con ustedes a eso de las 8 de la noche, porque como te mencionaba, el problema de la señal en alta mar se nos complica mucho, pero podemos decir esas buenas noticias y además compartir que triunfó la paz, triunfó la cooperación en pleno ejercicio, dos países independientes como Venezuela e Irán, de poder hacer convenios internacionales en esta oportunidad, esos convenios relacionados al tema del combustible, además en pleno ejercicio de lo que tiene que ver con el libre comercio, el libre navegación. Es un mensaje también, es un mensaje al mundo donde cuando existe la solidaridad y cuando existe la cooperación se pueden brindar apoyos tan importantes como el que necesita Venezuela en estos momentos, que es el combustible. Recordemos que nuestro país, bueno, ha sido víctima de un bloqueo económico que ha impedido que pueda ingresar los insumos para, en este caso, producir la gasolina en el país o exportarla. Ha sido el bloqueo permanente hacia nuestra nación. Bueno, hoy la República Islámica de Irán tiende esa mano amiga a Venezuela, enviándoles estos 5 buques en esta larga travesía, atravesando el mundo, para poder traer estos 5 buques para la gasolina que necesita el pueblo venezolano y continuar con nuestro destino. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela indicó que el país registra un total de 1.010 casos de contagio por la COVID-19 y resaltó que 262 personas ya se han recuperado. Ya Venezuela registra entonces 1.010 casos en su totalidad. El 25.9% de ellos son casos ya recuperados, lo cual quiere decir que activos actualmente están 738. 388 están ingresados en hospitales, 334 están en centros de diagnóstico integral, 16 están en clínicas privadas
y bueno, la lamentable cifra de 10 fallecidos en Venezuela. La vicepresidenta Delcy Rodríguez manifestó su preocupación por el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, que declaró que el nuevo epicentro de la pandemia se encuentra en Sudamérica, con Brasil a la cabeza. Esta semana la Organización Mundial de la Salud declaró que el epicentro de la pandemia se está trasladando a Sudamérica, particularmente a Brasil, que ya ocupa el segundo puesto a nivel mundial. Al dilema de proteger a la población o impulsar una economía maltrecha, se le suman las desavenencias políticas. Así enfrenta al coronavirus buena parte de América Latina, el nuevo epicentro mundial de la pandemia. El mejor ejemplo es Brasil, donde a diferencia de lo que ocurre en Europa, la COVID-19 está matando a muchos jóvenes, especialmente en los barrios pobres. Vamos a ver muchas más muertes. Esta semana se abrió un hospital de campaña en Heliópolis que ya está recibiendo pacientes y se espera que se llene por completo en un mes. Aunque la mayoría de los casos se concentran en Sao Paulo y Río de Janeiro, el virus se está propagando más rápido en el estado norteño de Pernambuco y en la amplia región amazónica, donde la infraestructura hospitalaria es deficiente. Precisamente allí, pero en el lado boliviano, el departamento del Beni fue declarado desastre sanitario tras sufrir un aumento exponencial de contagiados y fallecidos en los últimos días. Que hayan cometido corrupción e instruido. El gobierno de Yanine Áñez está en el punto de mira después de que su ministro de Salud fuera detenido y acusado de corrupción por encarecer una compra de respiradores. El Ministerio de Salud continuará trabajando día y noche para salvar vidas y atender la emergencia ocasionada por esta pandemia. Mientras los organismos competentes realizan las investigaciones judiciales relacionadas a la compra de los respiradores españoles. También preocupa la situación de Perú, que pese a ser pionero en confinar a la población, vive un repunte de los casos mientras la sanidad protesta por estar al límite de sus capacidades. En la capital, Lima, faltan equipos de protección, ventiladores y pruebas de detección. Las unidades de cuidados intensivos se encuentran ya al 80%. Por ello, el Ejecutivo decidió ampliar el confinamiento hasta el 30 de junio, eso sí, con normas más flexibles. Se permite también, a partir de esta prórroga de estado de emergencia, actividades deportivas profesionales que no impliquen contacto físico directo, así como también se permite el fútbol profesional. Más allá fue el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien descartó que pueda llegar a producirse un desbordamiento del sistema sanitario. El país empieza a relajar las medidas de protección, a pesar de que no deja de batir récords de fallecimientos y los hospitales de la capital insisten en que están al borde del colapso. No sé qué está pasando, que no lo están atendiendo, no hay medicamentos, ahorita se están pagando medicamentos carísimos, que aquí normalmente pues, son más baratos. Entre tanto, Argentina cumple 2 meses en cuarentena sin haber alcanzado aún el pico de infecciones. Algo similar ocurre en Chile, donde muchos habitantes de los barrios pobres incumplen estos días el confinamiento para manifestarse y reclamar al gobierno ayudas alimentarias y al desempleo. La excepción en el Cono Sur es Uruguay, que con apenas una veintena de fallecidos reanudará en junio la actividad escolar con clases presenciales.